Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio, Estos Animales 2020. Hoy finalmente se anunció lo que pasa con la cuarentena. Vamos hasta el 2 de agosto rumbo a la nueva normalidad, dijo el presidente de la Nación en un acto distinto. Si bien estaban Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, agregó a 3 gobernadores de las zonas endémicas. Larguísimo acto, absolutamente extenso, más de 2 horas, con preguntas de los periodistas para saber hacia dónde vamos. Y hoy, aparte de repasarte qué es lo que ha sucedido, te vamos a contar por qué algunas cosas, qué es lo que no se dijo, cuál es el nivel de discusión que todavía hay, con datos que siguen siendo muy preocupantes. Lo dijo el propio presidente, si bien dijo, trato de ser un poco optimista. Hoy tenemos 66 fallecidos, cifra muy alta, 2.178 en total. Esta es la cifra que complica, 4.518 infectados, más del 80% en el AMBA, es decir, en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires y en el ejido urbano, y 119.301 infectados. Ya la tenemos a la doctora Ángela Gentile, que es una de las asesoras del presidente de la Nación. Gracias, doctora, por estar con nosotros. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches, un saludo para todos. Igualmente. La pregunta que se hacían hoy, incluso por aquellos que decíamos cuándo se abre la cuarentena, es, ¿se abre en el peor momento de la enfermedad, doctora? Bueno, no, yo creo que aquí hay que analizar varias cosas con cierta profundidad. Por un lado, es verdad que hay un aumento del número de casos, pero si ustedes miran lo que pasa con la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la curva está relativamente estable. Alta, pero estable. La famosa meseta alta que siempre uno buscaba. Mientras que en provincia de Buenos Aires es un panorama un poco diferente. Y esto también implica que si uno mira los casos, la media de edad de los casos infectados es alrededor de 35, 40 años, va oscilando, pero es alrededor, lo cual quiere decir gente bastante joven. Entonces, ¿cómo uno también puede explicar en parte todo ese aumento del número de casos? Por un lado, el genio epidémico del virus, y por el otro lado, que hay una búsqueda activa con el programa Detectar. En la ciudad de Buenos Aires esto se ha estabilizado más porque el detectar se ha aplicado más precozmente. En la provincia de Buenos Aires se comenzó después, y es lógico porque primero comienza en capital y luego sigue hacia provincia el brote epidémico. Entonces, el detectar está también identificando un mayor número de gente joven. Bien. Es por eso que el promedio de infectados en cuanto a edad no es igual al promedio de fallecidos. Bueno, Entonces, por un lado eso, sí. y por el otro lado la tasa de mortalidad, que nosotros tenemos una tasa de mortalidad relativamente baja cuando uno la compara con otros países o se compara a sí mismo, y un porcentaje de ocupación de camas del 70% aproximadamente, 65-70%, que es otro de los puntos que también nosotros estuvimos un poco viendo, ¿no es cierto? Bueno, quiero sumar a este debate y a la mesa, por supuesto, Mariano, Nacho, Rosario y Paulino, a Diego Santilli, que es el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Luis. Buenas noches a todos. Si yo digo que se abrió, se flexibilizó, se extendió la serie de libertades en la cuarentena, digo, más que por razones sanitarias, por razones psicológicas, la gente no banca más, sociales, porque se la está atropellando, y económicas, porque se necesita salir a trabajar, ¿digo bien? Yo diría que es un poco de todo y le incluyo las sanitarias. Le incluyo las sanitarias, como decía la doctora recién que la estaba escuchando, la ciudad de Buenos Aires hace 25 días que tiene entre 900 y 1.000 casos de promedio. Es decir, se amesetó de alguna manera o se estabilizó la curva, como lo decía la doctora. Yo soy contador, pero escucho mucho a los especialistas y epidemiólogos, a nuestro sanitarista que es Quirós, y está claro que, fíjense, Luis, cuando nosotros tuvimos una situación complicada hemos llegado a tener 17 días de duplicación de casos. Hoy estamos en 32 días de duplicación de casos. El R que estaba en 1,05 allá a fines de junio, hoy está casi en 1. Eso habla de lo que está pasando en la ciudad y obviamente, como decía la doctora, estamos llevando el detectar allá 24 barrios de la ciudad. Sí. Ayer estuvimos con Horacio en Caballito y la clave es diagnosticar, testear, aislar. Esto es lo que está haciendo la ciudad de Buenos Aires conjuntamente con Nación, quiero ser claro en esto, y es lo que está dando los resultados. Hay barrios, como el barrio 31, donde tuvimos esa curva y el pico epidemiológico, que hay días que tuvo 0 casos, hay días que tuvo 5, 8 casos, es lo que está pasando. Creo que tiene razón lo que dice la doctora y por eso tomamos la decisión. Como usted bien dice, sanitario, Luis, sanitario,
porque la curva está estabilizada hace 25 días, social, agotamiento, cansancio, económico también, porque hay personas que no llegan a fin de mes, hay que proteger las pymes, hay que proteger cada trabajo que podamos proteger en nuestro país y nuestra ciudad, nosotros como responsables con Horacio. Así que ese es el trabajo que estamos haciendo. Yo quiero sumar junto a la doctora Gentile y a Diego lo que hoy se anunció. Nacho Ortelli estuvo allí en el anuncio, era de los pocos periodistas que habían sido habilitados para entrar. ¿Qué no se contó, qué no se dijo, Nacho, de esta reunión que hoy vimos? Bueno, en principio, Luis, que a partir de hoy se cambia la manera de enfrentar el coronavirus en la Argentina. Cambió definitivamente, ya no vas a escuchar el mismo discurso de ninguno de los 3 distritos más principales, tanto nación, ciudad como provincia, y en eso hay coincidencia. Por ejemplo, Axel Kicillof habló de cuarentena intermitente, el propio Alberto Fernández de volver a la vida habitual, y Horacio Rodríguez Larreta de pausas y retrocesos, Luis. E hizo un hincapié muy especial, Larreta, con el tema de las libertades. Dijo hay que recuperar las libertades y demás. Me parece muy interesante esto que dijo Alberto Fernández, porque durante mucho tiempo dijo, no, yo prefiero una vida antes que perder un trabajo, que la economía. Y habló, se notó una apertura más generosa, pero con algo que aquí se dijo en este programa, que era apelemos a la responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, ese fue el eje del discurso de los 3, primero del presidente, también de los gobernadores, incluso los que salieron por videoconferencia, la responsabilidad de la gente. La apertura fue más generosa de lo que veníamos adelantando incluso nosotros, Luis. Nosotros habíamos marcado apertura de peluquerías, de comercios, bueno, terminaron abriéndose las actividades de los abogados, que una buena noticia acá para el doctor Profesionales Junio. casi todos, claro. Profesionales. Y peluquerías en la provincia, que no se preveía y se abrió. Kicillof dio el batacazo anunciándolo antes que Larreta. Sí, en cuanto a la fecha. Bueno, ahí estuvo el mensaje a los gobernadores. Y también, veamos lo próximo, el más duro contra los anticuarentenas fue Axel, sin la menor. Sí. Para mí el mejor discurso. Debo decir que me pareció que él fue el discurso más articulado, ¿no? Siempre se lo critica a Axel Kicillof de que habla más. Hoy no fue el que más habló. Le pegó a los anticuarentenas diciendo, bueno, querían instalar que el mundo ya estaba saliendo y en el mundo están en la misma que nosotros. Vamos y venimos. Esto es lo que va a ocurrir aquí en la Argentina, Luis. Ahora se abre, pero probablemente en 2, 3, 4 semanas, si la situación sanitaria lo amerita, van a volver para atrás. Bueno, los testeos, lo de siempre, el talón de Aquiles, ¿no? Sí, totalmente. Esto lo admitió incluso, me gustaría preguntarle a Santilli, sí, Luis, claro, por favor. si puedo, porque hoy él planteó este tema de los testeos, de que están haciendo todo un trabajo, un operativo para en los próximos días aumentar, porque le preocupaba esa situación. Diego. Perdón, a ver, nosotros llevamos hechos 175.000 testeos de hisopado de PCR en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos un testeo de 50.000 test rápidos por semana y ahora se va a incrementar a 70.000 porque hemos puesto, recuerden, a todos los trabajadores de la salud, trabajadores geriátricos y empezó ahora la policía, cuerpo de tránsito y cuerpo de agentes de prevención. Todo eso nos va a llevar a 70.000 diarios de testeos rápidos, un promedio de 4.000 testeos de PCR al día, y ahora encaramos un testeo o un estudio seriológico de toda la ciudad de Buenos Aires, como hicimos en el barrio 31. Hoy Quirós contaba el estudio seriológico del barrio 31. ¿Qué significa eso? Es ver aproximadamente qué cantidad de personas se contagiaron en el barrio. Y el test o el estudio nos dio que de cada persona que oficialmente se contagió, hay 9 personas, nos dio el estudio serológico, en el barrio 31. Es decir, como decía el ministro Quirós, el 52% de la población estuvo contagiado. Asintomática, otros casos no asintomáticos, otros casos greves, algunas personas que obviamente fallecieron y eso es dolorosísimo y es irrecuperable, pero ese es el análisis que nos da del barrio. Ahora comenzamos un estudio sobre toda la ciudad de Buenos Aires para ver cuál es su evolución. Diego, ¿cuál va a ser la política? Digo, está claro que ahora se han flexibilizado un montón de cosas, o que se van a empezar escalonadamente, de acá al 2 de agosto, muchas flexibilizaciones. ¿Coincidirás conmigo que ahora no hay sanciones? Se han abierto comercios que no correspondían y no pasó nada más que instar al comerciante a que cierre. Ahora, el que no cumpla este escalonamiento, ¿se lo va a sancionar? Sí, claro, Luis. Déjame decirte algo. Esta semana hemos probado una plataforma para controlar los permisos que otorga el gobierno nacional. Significa cuando vos llegas con tu permiso en tu teléfono, aparece tu código QR y lo que hace la policía es agarra el celular de la policía, le saca una foto, por decirlo de alguna manera,
y nos marca si el permiso existe o no existe. 9.000 personas tuvieron que volver a sus domicilios porque no tenían permiso. 2.000 de ellas en el transporte público. Eso es el control que empezamos a aplicar. 265.000 personas fueron controladas esta semana. Digamos, esa es una plataforma que nosotros aplicamos. Entonces, sí hay sanciones, sí hay cuidado. Obviamente, lo que decidimos nosotros con el comerciante fue hacer una concientización. Y ahí sí lo tomo, porque los comerciantes están pasando un momento complicado y el objetivo fue concientizarlos, invitarlos a que no cometieran ese tipo de actitudes. Mira, yo te quiero mostrar, esta es la plataforma, ¿sí? ¿Se ve bien? Más o menos. 278.135 personas controladas. Acá está, ¿quién lo controló? Un agente de tránsito, claro. policía. Minuto a minuto estamos controlando esto. Entonces, esto es lo que preparamos esta semana para la semana que viene, que es una semana un poquito más fuerte, con algunas aperturas, por cierto, graduales. Y me quiero quedar en algo sin olvidármelo, Luis. Horacio habló de las libertades. Algo que la pandemia en el mundo nos llevó a restringir ciertas libertades que nosotros solíamos tener en la normalidad. Es muy importante, a mayores libertades, mayores responsabilidades. Bueno, justamente por eso, más responsabilidades. porque mucho se habló, y Javier Calvo, que está en su casa, nos contaba, este fue el discurso central para él, analizándolo. Hola Javier, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Saludos para todos. Igualmente, la responsabilidad social, la pregunta es si hasta acá fuimos responsables o no tanto, Javi. Bueno, yo creo que es un debate que hay que abrir porque hay posturas distintas. Ahí veníamos preparando con la producción imágenes de situaciones en donde uno puede presumir de que hubo poca responsabilidad en cola de los bancos, los famosos runners, claro. las situaciones de mucha gente, sobre todo en el conurbano, circulando, pero también hay imágenes de colectivos semivacíos, también hay imágenes de avenidas comerciales semivacías, con negocios cerrados, con negocios de proximidad, con las cintas y las mesitas en la puerta para que la gente no ingrese. Me parece que con la historia de apego a la ilegalidad o de poco apego a la legalidad que tiene el argentino en general, particularmente el porteño y el bonaerense, me parece que hemos llegado a 4 meses de cuarentena en la zona del AMBA, donde la verdad que sí, lo que decíamos ayer, si alguien nos decía que íbamos a pasar 4 meses, como pasamos estos meses, no te lo creía nadie. Encerrados, sí, confinados, yo te hubiera dicho que hubiera sido imposible. Cualquiera te hubiera dicho, no, el argentino no va a aguantar eso. Y sin embargo, aguantó. Hemos sido responsables, Paulino, digamos, esta hipótesis que plantea Calvo. Es decir, bueno, la verdad que a pesar de estas imágenes que veíamos, sí, recuerdo por las dudas, sí, viernes fatal de los jubilados, alguna manifestación que se hizo en protesta, el tema del tren, ¿se acuerdan del Sarmiento de San Martín, aquellas jornadas que estaban tremendamente establecidas? Bueno, acá estaba esta otra protesta y demás. ¿Hubo responsabilidad? Yo creo que sí, mucha responsabilidad, Luis. Después, por supuesto, las generalidades son malas. No todos fueron responsables o fuimos responsables. Algunos pudieron haber tenido algún desliz y los vimos y son evidentes. Yo creo que se resquebrajó la autoridad. Presidente, en algún momento cuando alguien infringió, ¿te acordás? En Vicente López, infringió la cuarentena. El surfer, me acuerdo también. Claro. El surfer. Dijeron, no, pero el presidente dijo, lo voy a buscar yo si no se entrega. Bueno, ya no está en condiciones el presidente ir a buscar a alguien que franquee hoy la cuarentena, porque hay un desgaste. El ejército contribuyó mucho a la contención en los sectores más vulnerables y en el conurbano. Ya esa contención hoy está también desgastada. Los controles en los ingresos y egresos a la ciudad de Buenos Aires no tienen ni remotamente nada que ver con aquel inicio de la cuarentena a fines del mes de marzo, en verano en la Argentina, con el prisma del invierno europeo. Y la verdad es que también acá lo que primó en Rodríguez Larreta y ahora en Santilli, con el mayor de los respetos, es el fenómeno o el efecto de la calle Pou, que irrumpió en la escena política argentina a propósito del contraste con lo hecho por la Argentina y la idea de muchos, ideológicamente enfrentados al gobierno, de abrazarse a esa lógica de la calle Pou. Y me parece que recoge el guante y va en búsqueda de un voto propio. Doctora Gentile, es interesante desde el punto de vista médico y por eso se lo pregunto. Hoy el presidente apeló, Rodríguez Larreta también, a la responsabilidad social. El lunes tenemos Día del Amigo, vamos a ponerlo con nombre y apellido. Es un riesgo de que algunos digan, bueno, che, me tomo un respiro después de 4 meses. ¿Cómo funciona la consecuencia de la responsabilidad o la irresponsabilidad en la pandemia?
Claro, es fundamental y me parece absolutamente coherente entender primero que la pandemia de ninguna forma solo es médico, sanitario y epidemiológico, es emocional, social, económico, de producción, es un fenómeno muy complejo y tiene que haber un equilibrio en todo para la toma de la decisión. Y por otra parte, el apelar a la responsabilidad individual es clave, porque si uno solo recibe órdenes y trata de cumplir, llega un momento que es absolutamente imposible que esta cosa vertical se pueda mantener. Es fundamental que uno, adecuadamente concientizado, entienda la importancia de todas estas medidas. El Día del Amigo es un desafío porque todos sabemos lo que significa el Día del Amigo en la Argentina y concretamente en el AMBA, que es lo que estamos hablando. Y va a ser un desafío, pero yo también creo, y eso lo comentamos el otro día en la reunión en Olivos, la importancia de la comunicación. Necesitamos más comunicación para que la gente pueda entender esa responsabilidad que tiene que asumir.